La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, va a presentar a finales de este mes, de lo que está previsto, una reforma a la jubilación patronal. En esta propuesta se plantea que los trabajadores y los empleadores aporten a un fondo que irá a un fideicomiso, el cual será en el cual se acumulará independientemente del tiempo que el empleado permanezca en una empresa. Suena interesante. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes desde el punto de vista de los trabajadores? ¿Es conveniente o no es conveniente esta propuesta? ¿Podría esto servir como una opción para evitar que cuando una persona está trabajando varios años ya en una empresa sea despedida cuando está cerca de cumplir el periodo para recibir este beneficio y se vaya sin nada, con una mano adelante y la otra atrás? Buen día, Licenia, un gusto saludarle, Alexis. Efectivamente, es necesario poner en discusión la jubilación patronal. Este es un derecho que está contemplado en el actual Código del Trabajo, en el artículo, me parece que 216. ¿Qué es lo que plantea ese derecho? Que cuando un trabajador cumple 25 años en una sola empresa, tiene derecho a recibir un monto calculado de una fórmula, ¿no? Que es un monto de jubilación patronal que no puede ser menor a mayor a una remuneración básica unificada, ni menor a un porcentaje, ¿no? Ahí se hace una discusión, un cálculo, y eso se entrega. Pero para los trabajadores que han cumplido 25 años trabajando para un solo empleador. La realidad del empleo en el Ecuador es que los trabajadores transitamos entre varios empleadores. No hay una estabilidad laboral que dure 25 años. Y es más, como el derecho comienza a ser asequible a los trabajadores a partir de los 20 años, lo que hacen los empleadores es a los 19 años despedirlos. Por eso, el Frente Unitario de Trabajadores, en su proyecto entregado en el 2021 a la Asamblea Nacional, tiene una propuesta de reforma. Y nosotros habíamos mencionado esta propuesta de reforma en el Consejo del Trabajo y Salarios. En esta propuesta de reforma planteamos efectivamente que se organice una bolsa en el IES y que los empleadores aporten a partir del primer mes de que un trabajador entre a una empresa, a una institución. Por lo tanto, sería un fondo que se puede ahorrar independientemente de en dónde trabaje el trabajador. Por fuera del salario del trabajador. Por fuera del salario. O sea, un descuento extra. No es un descuento. Yeah. Lo que planteamos es un aporte patronal, porque recordemos que la jubilación es patronal. Por lo tanto, nosotros lo que estamos planteando en ese proyecto es el 10% del salario de los trabajadores debe ser un aporte de los empleadores a este fondo que debe estar en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad ¿Difiere mucho Social. esa propuesta de la que plantea la ministra en este proyecto que se va a presentar? La ministra lo que hace es cambiar un ahorro de empleadores y de trabajadores, ¿no es cierto? Nosotros no lo hemos discutido, no se ha discutido. La otra cuestión que me sorprende es que ella haya mencionado que es una discusión que ya ha sido aprobada y abordada en el Consejo del Trabajo y Salarios, y no ha sido. Nosotros no tenemos el texto de reforma, no hay un acuerdo, una unanimidad del Consejo del Trabajo y Salarios, y obviamente eso nos preocupa. Nosotros hoy día vamos a requerir precisamente el texto del proyecto que va a presentar la ministra. Ahora, pero tal vez no lo discutió con ustedes y lo discutió con otro sector de los trabajadores. Ella planteó que discutió en el Consejo del Trabajo y Salarios. En el Consejo del Trabajo y Salarios, la CEOLS tiene asiento. Nosotros somos parte de una de las vocalías. Por lo tanto, debíamos haber tenido conocimiento, debíamos haber tenido el texto. No lo tenemos. Nosotros vamos a hacer el requerimiento en este momento, precisamente para conocer qué es lo que plantea el texto propuesto por la ministra. La otra cuestión que nos preocupa es que ya la ministra ha presentado iniciativas de ley y las ha presentado como iniciativa ministerial, y ustedes saben que no existe iniciativa ministerial, que hay una iniciativa ejecutiva, hay una iniciativa legislativa y hay iniciativa ciudadana, que nos toca recoger firmas, ¿sí? Por lo tanto, los ministros no pueden presentar. O sea, quien tiene que presentar es el Ejecutivo. Los ministros no tienen posibilidades de que un proyecto de ley de un ministerio sea tramitado, ¿no? Entonces, nos preocupan esas cosas, nos preocupa el texto, nos preocupa que se elimine el derecho y finalmente que sea un saludo a la bandera. Ahora, el temor que seguramente existen varios trabajadores que, digamos, están ya en
por cumplir ese periodo de tiempo de entre 20 y 25 años, es que una reforma de este estilo, digamos, les deje a ellos sin poder acceder a los derechos que por ley les corresponden hasta ahora. ¿Podría pasar eso? ¿Qué posibilidades hay, tomando en cuenta de que el actual gobierno va a asumir un nuevo periodo de 4 años? Y yo veo que, digamos, si están con el ánimo y se sienten con la energía y la fuerza y la legitimidad de convocar a una asamblea constituyente, podrían provocar una serie de reformas en el ámbito laboral que signifiquen también una serie de regresiones en los derechos de los trabajadores. Efectivamente, nosotros, el Comité Ejecutivo de la CEOL, se reunió la semana pasada y observa un peligro en el intento de armar una constitución con notables, primero, y segundo, en un escenario tan polarizado como el que está el Ecuador. No existe el poder constituyente que existió en el 2008, ¿no? En el 2008 era una necesidad de las organizaciones sociales, era una propuesta de reforma política de las organizaciones sociales. En este momento, el poder constituyente solamente está en manos del presidente. Por lo tanto, y de los grupos de poder que están alrededor del señor Noboa. El señor Noboa representa una de los holdings de empresas más grandes del país y alrededor de él están las grandes cámaras, los gremios empresariales. Entonces serán los empleadores los que van a tomar el poder. Claro, pero más los empresarios nacionales, ¿no? Porque yo les recuerdo que Noboa y el grupo Noboa, su capital funciona en el Ecuador como capital transnacional, ni siquiera es capital nacional, ¿no? Entonces, digamos, las dudas que tenemos, o más bien las certezas que nosotros tenemos, es que hay mucho interés de hacer una reforma laboral integral con reducción de derechos. Ya lo han hecho en la práctica. El Ministerio de Trabajo ha disminuido la inspección laboral, ha debilitado al Ministerio como garante de derechos. Hay una práctica de persecución, de criminalización de las organizaciones sindicales. Estamos en la OIT como ubicados entre los 5 peores países. Estábamos en el año pasado dentro de los 20. Ahora estamos ubicados dentro de los 5 peores países. Hay 5 países cuestionados, más. Exactamente, 5 países cuestionados con un doble pie de página por la Comisión de Expertos en Aplicación de Normas y Recomendaciones. ¿Por qué nos ubicamos ahora en ese 5º lugar? Las prácticas antisindicales y el ataque a la negociación colectiva. Hemos tenido 2 acuerdos ministeriales hechos por la ministra. Fíjense en que no ha pasado ni siquiera por la legislatura, ni por decretos ejecutivos. Son simples acuerdos ministeriales que bloquean la contratación colectiva para los trabajadores del sector público y que no permiten la contratación colectiva por rama de trabajo. Entonces, digamos, hemos retrocedido en derechos. Si es que se da una constituyente a la medida de Noboa y a la medida de los intereses de las empresas que dirigen Noboa, obviamente vamos a tener retroceso en derechos. Y nosotros estamos precisamente abordando el tema, no solamente con el movimiento sindical, sino con otras organizaciones afines, porque creemos que no es el momento de tener una constitución de libre mercado, una constitución que fortalezca el enriquecimiento de unos pocos y con esclavitud laboral de la mayoría, ¿no? Nosotros estamos profundamente preocupados por eso y obviamente llamamos la atención en esta inmediato reforma sobre el tema de jubilación patronal. ¿Cuándo van a analizar la propuesta como tal de la ministra Ivonne Núñez sobre el tema de las reformas a la jubilación patronal? Porque ya también se escucha una reforma a la seguridad social en el sentido de aumentar el valor del aporte del trabajador para sostener el tema de la afiliación en cambio o de la jubilación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Yo le recuerdo que Lazo conformó una comisión. Esta comisión, conformada por expertos internacionales en seguridad social, recomendaron varias cuestiones cargándole en las espaldas de los afiliados todo el peso de la crisis del IES. Nunca recomendaron que haya pago del Estado a la deuda del IES, nunca se recomendó una reingeniería del IES para mejorar los servicios, para reestructurar, para evitar que haya corrupción al interior de esta importante institución. Y obviamente estas recomendaciones que hacen, ponen sobre las espaldas de las y de los trabajadores, de los afiliados, todo el peso de la crisis, incremento de años, incremento de aportaciones, etcétera. Nosotros hemos demandado
demandado que no puede ser una reforma que finalmente reduzca el ingreso de los trabajadores, pero ahorita ya tenemos una brecha de alrededor del 48%. ¿Sí? La canasta básica familiar está ubicada en más de $800, mientras que el salario básico unificado sigue ubicado en $470. Y obviamente eso nos pone en una situación crítica, en una situación desfavorable. Con esto, con la reducción de la jubilación patronal, esta fórmula que plantea de tanto empleadores como trabajadores poner en un fondo común para jubilación patronal, se desnaturaliza primero la jubilación patronal y reduce los recursos a los trabajadores. ¿Por qué se reducen los recursos? La ministra lo que dice es que se aportan el trabajador y el empleador. Cuando el trabajador salga de la empresa o de su puesto de trabajo, se va a llevar ese fondo consigo para seguirlo acumulando con el siguiente empleador. En la práctica, mensualmente se van a reducir y es un ahorro programado de empleadores y trabajadores, no es jubilación patronal. Entonces, allí tenemos que estar absolutamente claros, se pierde el derecho de jubilación patronal. ¿Podrían venir más reformas? Una de estas, digamos, ya está discutiéndose, es el tema de la jubilación patronal. Más adelante podría retomarse nuevamente la discusión sobre algo sobre lo cual ya decidió el pueblo ecuatoriano en las urnas, que es el trabajo por horas, por ejemplo. Una constituyente puede abordarse cualquier cosa, ¿no? Hay temores en el sector sindical, en los trabajadores, de que el gobierno de Noboa vaya hacia un nuevo momento y proceso de flexibilización como el que teníamos antes del mandato 8 de la constituyente de Montecristi. Esos son los indicios que nos dan, y recordemos que este presidente representa los intereses de grupos agroindustriales, exportadores, mineros, que son los que están siendo beneficiados con todos los tratados de libre comercio que ahora tenemos, ¿no es cierto? La ampliación de la frontera agrícola, de la frontera minera, de la frontera agroindustrial es inmensa en el Ecuador, y no hay quien garantice el acceso a derechos laborales. Si bien están establecidos en la norma, en la práctica no se cumplen. Recordemos el caso Furukawa. Entonces, no solamente necesitamos una norma, sino necesitamos instituciones garantes de derechos. El Ministerio de Trabajo no ha hecho absolutamente nada para implementar los resultados de la consulta popular. Nosotros recordamos que la consulta popular es vinculante, es decir, el pueblo no solamente se pronunció un no al trabajo flexible, al trabajo por horas, al contrato a plazo fijo. Además, el gobierno está obligado a que el trabajo sea decente, sea estable, con acceso a seguridad social, con pago justo, etcétera. Y para eso tiene que establecer un procedimiento en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, el sistema de inspecciones tiene que ser fuerte para garantizar que los empleadores cumplan con esos derechos. Los empleadores más irresponsables son precisamente los agroindustriales, ¿no? Es en donde se ha encontrado esclavitud moderna. El Ecuador Furukawa, tiene por ejemplo, informe de esclavitud moderna, de trabajo infantil. No se ha hecho nada hasta el momento. ¿Para cuándo va a haber un pronunciamiento de los trabajadores, del que usted representa, sobre este proyecto de la jubilación patronal de la ministra? Nosotros vamos a esperar que nos llegue el texto, vamos a analizar el texto y obviamente ahí tendremos una posición. Se nos acerca el 1 de mayo, nosotros estamos demandando que este 1 de mayo no sea un feriado trasladado para el día viernes, sino que se efectúe el jueves 1 de mayo para salir a la movilización. De lo contrario, nosotros saldremos a la movilización y en este caso en protesta a este intento de reducir derechos para los trabajadores.